Yo le recomiendo a mi hija que sea honesta, que sea muy derecha, decía él, y ayudar para que el barco llamado México, llamado humanidad, no termine de hundirse. No es algo que yo haya dicho, ay, sí, voy a apostar para que mi hijo sea desaparecido y voy a hacer un colectivo. ¿Qué es lo que no quería? Pues yo no quería ser una mala mamá. Caras no agradables de los funcionarios de la fiscalía. Y se me quedaba viendo así. Permítame. Mi hijo no se fue de manera voluntaria, no es su forma de actuar. ¿Le importa mucho la camioneta? No, no hay manera de que puedas pensar con claridad y decir, a ver, esta cabrona está violentando mis derechos. Está queriendo que yo le haga su chamba. Pues no, en ese momento lo que yo quería era encontrar a mi hijo, y si llevar esos tristes oficios que al final del día no servían para nada, implicaba encontrar a mi hijo, pues claro, yo los llevo. Haces. Claro, prácticamente año y medio fue buscar solos. Me doy cuenta que en otros estados hay colectivos. Yo no sabía que existían otros colectivos. Realmente, o sea, no dimensionas de qué va todo este monstruo llamado desaparición. Me decía María Luisa, haz un colectivo, y yo no quiero un colectivo. ¿Para qué quiero un colectivo? ¿Eso qué es? Yo le digo. Y entonces yo si en este momento digo, soy un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas, ya eres. Dijo, ya, en serio. O sea, ya deja de decir cosas Mary Jane, ¿no? O sea, si vamos a hacer un colectivo, pues que sea como que englobe, sea algo, o sea, no por una persona. No, hoy sé que no somos su voz, porque ellos tienen su propia voz. Claro. Pues en ese momento así lo pensé, discúlpenme, que me perdonen. No, se entiende, se entiende. Todos los familiares que sin saber cómo publicamos la búsqueda de un familiar, ponemos nuestro número personal. Hay un día del desaparecido, ¿por qué? Es que entonces ya es normal. Si hay un día ya es normal. Yo no quiero que esto sea normal, para mí no puede ser normal. Me comprometo que en 20 días se creará la Fiscalía Especializada. Me dice, hay 1,600 carpetas. Y nombran la Fiscalía con 3 agentes del Ministerio Público. Por parte de la Fiscalía no han cambiado las cosas. Eso ya tiene sus propios agentes investigadores y no hacen su chamba de todas maneras. El 99% de todos no hacen su trabajo. En donde sí, por supuesto que ha habido el cambio, los medios de comunicación. Me queda claro, porque lo han demostrado, que están comprometidos. Muchas gracias a todos. Las instituciones, la Fiscalía, han sido una desgracia aparejada a la desaparición. ¿Qué hacen aquí? ¿Ya para qué los buscan? Ya están muertos. Ponga mi cara de felicidad, pues lo voy a hacer, ¿no? Y es parte de la dignidad. Y también es una lucha emocional, anímicamente, que tenemos todos los días. Cuando estuvimos en ese plantón, la verdad es que volvimos recordamos que antes reíamos, antes del 15 de septiembre, de aprobar la ley de declaración especial de ausencia. Lo que tenemos que atender son los vacíos que tenemos como seres humanos. Van a seguir como personas tan jodidos como están hoy, a pesar de su dinero. Porque si esa gente ambiciona, no habla más que eres una persona insatisfecha, que eres una persona desgraciada porque no eres feliz, no estás bien, nada te llena. Nada de lo material nos va a hacer sentir mejor si tenemos un dolor en el alma, si venimos rotos en esa parte interna. Les queremos invitar también el 30 de agosto, muy a mi pesar, porque de verdad es muy a mi pesar, se conmemora el Día Internacional del Desaparecido. Nosotros desde el 2018 generamos una marcha, es una marcha de exigencia, de protesta, en Puebla. La cita será a las 10 de la mañana frente a Fiscalía General del Estado, el Boulevard 5 de Mayo y la 31 Oriente. Nuestras marchas son pacíficas, no rompemos, no insultamos, no quemamos, y no porque no tengamos ganas, porque bueno, pues porque ya no tenemos la energía para aguantar los trancazos. No. Hola, muy buenas tardes a todos los que nos acaban de sintonizar en su podcast Contra Máscaras. Por esta ocasión, de manera presencial, me acompaña mi compañero Sergio Romario y bueno, también nuestra gran invitada María Luisa Núñez. Hola, Marisa, bienvenida. Muchas gracias. Como lo han visto en sintonizaciones anteriores,
Antes de comenzar la entrevista como tal a nuestra invitada, vamos a hacer un breve reencuentro de las historias que más se han movido y noticias que más han movido en esta semana en nuestro país. No sé si te gustaría, Sergio, comenzar con el tema del Mayo Zambada. Claro, bueno, bienvenidos a todos los que nos están sintonizando. Recuerden que estamos grabando esto también para resubirlo a YouTube. Entonces, para iniciar este podcast, nos gustaría empezar con el tema que ahorita está muy caliente, que es el tema de la captura del Mayo Zambada. No vamos a hablar muchos temas también para no meternos en problemas. Más que nada es un para que próximamente vean nuestras redes, porque se va a subir una pequeña videocolumna para ir explicando todo lo que está sucediendo, porque es una de las capturas más importantes que se han tenido en los últimos años respecto a este tema. Y han salido fake news, han salido de hecho muchas versiones oficiales, tanto del gobierno de México como de Estados Unidos, e incluso del implicado, que en este caso es el Mayo Zambada. Entonces, como para irlos poniendo un poco al tanto del tema, recientemente el Mayo Zambada sacó una carta dando un poco de la versión que él supuestamente vivió, y se contrapone con muchas fuentes oficiales, sobre todo porque en esta ocasión, en esta carta, él habla sobre una presunta reunión con el actual gobernador Rubén Rocha y el gobernador de Sinaloa y ex rector Héctor Cuen, y supuestamente iba a haber una reunión, y es donde supuestamente se da esta traición. Haciendo la investigación y para elevar un poco el tema sobre esto, tenemos que hablar sobre la DEA, este organismo de Estados Unidos que ha controlado indirectamente y directamente todo este tráfico de tanto de PER como de estas sustancias nocivas en el mundo. Y las investigaciones hablan de que sí hay un supuesto pacto entre el Mayo Zambada y la DEA. Incluso el Vicentillo, su hijo, quien ya forma parte de los testigos protegidos en Estados Unidos, en enero del 2019 habló que su papá ya tenía contacto y tenía tratos con la DEA. Entonces, esta dinámica de que fue secuestrado y que de alguna manera está en contra de su voluntad, sí es cierto en el sentido en que tuvieron que desvivir a Héctor Cuen, tuvieron que desvivir a las personas que estaban protegiendo al Mayo Zambada para completar este supuesto trato o entrega. En este caso tenemos que mencionar a Jesús Vizcarra Calderón, ya que él es alguien relacionado con el actual gobernador Rubén Rocha, quien en las declaraciones, gracias a la Carta del Mayo, ha tenido que negar calderónicamente, ¿no? Como lo hace Felipe Calderón, donde supuestamente dice que todo eso es falso. Sin embargo, y para ir terminando este pequeño comentario, es completamente, no es creíble las versiones, por lo menos del gobernador, porque hay un contexto que se llama Pax Narca, y en este caso México está siendo víctima de eso, y este contexto, esta palabra de Pax Narca, habla de un contexto donde el crimen organizado tiene una especie de concesión con el gobierno, para que ambos puedan trabajar a gusto. En este caso, el tráfico de estupefacientes, la trata de PER, eso labora para que, eso se permite para que en este caso se haya podido conseguir la hegemonía del nuevo partido. Entonces, para cerrar este comentario, me gustaría preguntarte, María Luisa, ¿tú qué opinas sobre este concepto del Pax Narca? ¿Tú crees que allá en Sinaloa o en cualquier otro lugar, aquí en México, existe esa coalición entre el crimen y el Estado? Pues digo, no soy experta investigadora ni pues tampoco analista de este tipo de temas, sin embargo, pues por la actividad a la que de manera alterna yo me dedico en mi vida, que es el tema de la desaparición, pues te voy a contestar con una respuesta un tanto burda. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Claro. No, y digo, pues por supuesto que las instituciones jamás lo van a aceptar, ¿no? Claro que no. Pero, insisto,
no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Pues sí, creo que definitivamente el tema que pones en mesa es algo que la mayoría de los mexicanos lo sabemos, pero que es muy difícil atrevernos a nombrarlo por el costo social y político que hay detrás de ello, ¿no? Te agradezco mucho, Sergio, por el comentario, a ti, María Luisa, por respondernos. Yo lo que les quería contar es algo que se está moviendo también muchísimo, al menos en las redes sociales. No he visto en medios oficiales el tema como tal, pero de que liberaron a quien intentó matar con ácido a Elena Ríos, Vera Carrizal, tanto papá como hijo, lastimosamente como actores materiales del delito. Pues el papá fue el detenido para que su hijo no tuviera nada que ver, o se hicieron ahí un pacto, pero ayer el juez de Oaxaca decidió que no había pruebas suficientes para pues mantenerlo en la cárcel, así que lo exoneró prácticamente del delito. Y días antes pues nos enteramos también a través de las redes sociales de la periodista Lidia Cacho que tanto a Mario Marín como a Adolfo Caram, Mario Marín era ex gobernador de Puebla y Adolfo Caram era el ex director de la Policía Judicial. Ambos estaban implicados en tortura, secuestro y fabricarle delitos a la periodista cuando en su momento sacó el libro de los demonios del Edén, un libro en donde se desentraña una red de trata infantil que existe aquí en México, específicamente en Cancún, donde varios políticos, empresarios y personas influyentes de no solo México, sino del mundo, estaban implicados. Pues en esa circunstancia, pues tanto Marín como Adolfo Caram secuestraron a Lidia para darle, por así decirlo, un estate quieto. Hubo pruebas contundentes, pero una jueza de nombre Angélica Suárez Ortuño decidió que ambos personajes, ambos hombres, no eran entes peligrosos, por lo cual podían sacar, pues, más bien tener su juicio en libertad, ¿no? En prisión domiciliaria. Y que a mí personalmente se me hace algo súper burdo, porque mientras que las cárceles están llenas de personas que no tienen ni siquiera una sentencia y pasan años tras años, pues vemos a personajes como un Mario Marín, Adolfo Caram, a Vera Carrizal, saliendo, ¿no?, de la cárcel como si no importara los delitos de los cuales la mayoría sabemos que claro que sucedieron, ¿no? Porque yo soy la primera en la que digo hay que creerle a las víctimas, ¿no? Y más si estas víctimas nos están dando pruebas, como en este caso es el cuerpo de Elena Ríos, que en su 90% está destruido por el ácido, y también el cuerpo de Lidia Cacho, que estuvo torturado, más toda la investigación que hizo a través del libro de los demonios del Edén. No es cosa sencilla, le llevó al menos 10 años sacar este libro, porque de eso se trata el periodismo de investigación, de realmente investigar, y no es algo que te sacas de la manga. Entonces, sí creo que es un mensaje que está mandando el Poder Judicial, tanto federal como estatal, hacia las mujeres y las víctimas, de que pues tus derechos humanos y tu justicia solo van a llegar si tienes un cargo chido, si tienes suficiente dinero para poder salir, ¿no? Y las suficientes influencias, porque déjenme decirles que uno de los abogados de Vera Carrizal es consejero jurídico del gobernador de Oaxaca, Salomón Jale, creo. No, sí, Salomón Jale. Y que no nos podemos hacer de la vista gorda, que es una realidad, que el que tenga estas influencias de su lado, pues hizo que ayer saliera libre, ¿no? Y en ese tenor, María Luisa, yo sé que a ti como mujer, como abogada, más de una vez te ha tocado pues enfrentarte a este sistema, ¿no? Que está sumamente dañado. Y antes de como ya entrar de completo a todo lo que queremos preguntarte, a lo que queremos que nos compartas, me gustaría preguntarle a Jaime si tiene alguna pregunta o algún hecho que quiera compartir esta noche con nosotros. Hola a todos, hola María Luisa, gracias por estar en Contramáscara. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Pues solamente abundar en el tema de Mario Marín, preguntarle a María Luisa en qué contexto llega a Puebla. Obviamente son malas noticias, pero a partir de este hecho de que le modifican las medidas cautelares al exmandatario poblano de origen priista, pues ¿qué panorama se prevé o se espera para el sexenio que viene para Puebla? Es una pregunta complicada, pero sobre todo la respuesta. Sí.
Eh, yo, yo anhelo, verdaderamente anhelo, que estos 6 años que tenemos en puerta de un nuevo gobierno, pues tanto federal como estatal, pues sea un poco más aliado, no un poco, necesitamos que sean aliado, no aliado, que sea un gobierno que verdaderamente le responda desde sus facultades, desde sus responsabilidades, desde sus obligaciones a las víctimas directas e indirectas del delito de la desaparición forzada de personas y en general a todas las víctimas del delito. Claro. Anhelo eso. Esto lo suscribo como mi carta a los Reyes Magos. Sí creo en los milagros, entonces quiero, por supuesto, ser optimista y pensar que será un buen tiempo que será el tiempo de las víctimas, que será el tiempo de la investigación, que será el tiempo de tener verdaderos representantes del pueblo en el Congreso, que será el tiempo de que avancen las investigaciones, que será el tiempo de combate a la omisión, a la impunidad, que sea el tiempo de darle a las víctimas, de garantizarles ese derecho de justicia, de dignidad y de verdad. Por supuesto. Nos están diciendo a través de comentarios que se escucha un poco de eco. Entonces, espero que para este punto dicha problema técnico que tenemos esté solucionando, pues ya bajamos volumen de ambos teléfonos. Como muchos saben, pues este proyecto de Contramáscaras es un proyecto completamente autogestivo que tiene apenas 4 semanas sucediendo, entonces todavía no tenemos todas las herramientas necesarias para que las transmisiones salgan así de hiperlujo, pero en medida de lo posible vamos a estar durante esta transmisión checando el tema. Ustedes nos apoyan muchísimo comentando si hay algún ruido extra y demás instancias para que la información que aquí se va plasmada pues esté transmitida de la mejor manera. Igual les recordamos que este podcast va a estar en YouTube y en YouTube va a salir con una calidad mucho mejor, pues lo hacemos a través de estos microfonitos que nos ayudan mucho. Sí, es que se están en el celular, pero con esto hacemos el respaldo de la computadora. Uh-huh. Pero sí estamos procurando que la producción sea suficiente para que ustedes también la disfruten y no tengamos tantas complicaciones de calidad. Va que va. Pues ya hemos contado, compartido, ¿no?, en este espacio los temas que más se escucharon dentro de nuestro país, de nuestro estado, ¿no? Y ahora sí, con mucho gusto me gustaría dar inicio a esta entrevista para nuestra querida María Luisa, que pues yo he tenido el gusto, el placer de a través de estos años acompañarla de manera solidaria y decirte que tú siempre has sido para mí una mujer que admiro, que respeto, que digo, yo quiero ser como ella de grande. Quiero ser así de aguerrida, quiero tener esa fuerza, quiero tener esa valentía, ¿no?, que no cualquiera puede tener, y no solo en el contexto en el que te hiciste, en el que te formaste, ¿no? Y antes de comenzar a tocar pues temas muy complejos, ¿no?, me gustaría preguntarte, Mari, yo sé que eres abogada, ¿no?, de oficio, que nos contaras por qué decidiste estudiar leyes, ¿no? Y qué pasaba en ese momento de tu vida de María Luisa universitaria que dijo, ¿qué ganas de ser abogada? Híjole, pues fíjate que todo, bueno, de antemano, perdón, muchas gracias por la invitación, por la consideración, y yo te recomiendo que no quieras ser como yo porque puedo ser la persona más compleja, más complicada y pues a la par de las fortalezas que yo pueda tener, pues por supuesto que también tengo muchas debilidades, que tengo muchos aspectos que mejorar como persona, como mujer, ¿no? Soy, mejor dicho, sí, soy muy humana y como consecuencia de ello, pues totalmente imperfecta, con errores, con desaciertos, ¿no? Entonces,
Tú muy bien, Andrea. Vamos bien. Ustedes muy bien. Y pues fíjate que contrario a lo que se pudiera pensar que mi proyecto inicialmente de vida era ser abogada, no, yo pensaba, me hubiese gustado estudiar primero arqueología, turismo, pero bueno, pues los recursos materiales, económicos en casa, pues no dieron para eso. Y la verdad es que tengo que reconocer y se lo agradezco y se lo voy a agradecer infinitamente hasta donde esté mi padre, que él fue por influencia de él. Mi padre pues fue una persona que pues, creció en la miseria, literalmente en la miseria, tuvo todas las carencias en su vida desde niño y entre ellas la injusticia en general. Y siempre me decía, me gustaría que fueras abogado, porque se hablaba, pues él no escuchaba hablar de abogadas, Claro. ¿no? Y me decía, a mí me gustaría que fueras abogado, pero que seas de los buenos. Ay, me encanta, sí. Que no seas de esos que cuando yo voy a Cerdán o a Tehuacán, están los señores en el parque esperándolos 2-3 horas. Y llega el abogado y nada más les quita el dinero para las copias y no les resuelve su asunto. Yo no quiero que seas de esos. Entonces, pues, esa fue la influencia, el legado de mi padre, que ya no está físicamente conmigo hace 3 meses, pero pues claro que sigue estando presente en mi corazón, en mi mente, y mira, sigue influenciando mi vida. Definitivamente, creo que sí, lo que hagan y lo que digan nuestros padres, sí es una influencia enorme en lo que nos vamos a terminar dedicando, en lo que nos vamos a terminar haciendo, ¿no? Y en ese tenor, ya tú siendo abogada, ¿no? Recordando como, ¿qué te dijo tu papá cuando ya eras abogada, cuando llevaste tus primeros casos? ¿Cuál fue su respuesta? Pues creo que mi papá siempre estuvo, a pesar de que él creció en un entorno muy machista, pero le apostó conmigo. Entonces, pues claro, él me apoyó, mi mamá y él me apoyaron siempre con mi carrera, con mis errores y desaciertos y en fin. Él estaba muy contento. De hecho, en mis primeros asuntos, él me acompañaba. Él me acompañaba a los juzgados, le platicaba yo pues de qué iban los asuntos, qué tenía que hacer, y claro, me recomendaba. Sí. Sí te decía como de esto, ¿no? Esto sí, esto súper sí. Sí, claro, lo hacía y me acompañaba, me acompañaba. A veces iba yo por ejemplo, a Tehuacán a ver algún interno e iba conmigo. No más. Y además, en mi conversación con el familiar o con mi cliente, también intervenía en la plática. Sí, entonces como que no tenía yo mucho para dónde moverme, porque le decía a la persona, yo le recomiendo a mi hija que sea honesta, que sea muy derecha, decía él. Ay, qué Sí, lindo. y bueno, pues es algo que me parece que no debo olvidar nunca. No, definitivamente no. Creo que es algo que siempre se queda en nuestro corazón. Sí. Sí, estuvimos platicando antes y me alegra que nos compartas esto porque para mí es pensar en el mosaico de México, en el México profundo. También mi papá, su familia pasó por pobreza extrema. Entonces yo en ti veo ese mexicano, esa mexicana que todavía guarda esos valores espirituales, éticos, morales, que aprendimos de familias o de personas que la sufrieron, que la pasaron mal, y verte lograr todo lo que has logrado es el claro ejemplo de que sí funciona ese mosaico del México profundo. Claro. Sí, definitivamente sí. Sí, y me parece que ya hoy, viendo este contexto que vivimos hoy en día de violencia extrema, de deshumanización, de indiferencia, de apatía, ese mosaico que dices es lo que nos puede mantener a flote y ayudar para que el barco llamado México, llamado humanidad, no termine de hundirse. Tú lo acabas de decir Muy bien. bien puntual, ¿no? Llamado humanidad, ¿no? Sí. Creo que sí, los temas que
tocamos aquí, que tú llevas, que particularmente lleva cada uno de los que integramos este proyecto, pues lo hacemos por humanidad, ¿no? O sea, por querer dignificar nuestras vidas, la vida de otros, ¿no? Y pues en ese tenor, María Luisa, ¿no? Yo recuerdo que hace unos años nos tocó ir al plantón de Bonafont. Ah, sí, claro. Y que hicimos unas actividades entre mujeres y ahí nos comenzaste a contar, ¿no? Tu historia de cómo María Luisa terminó liderando un colectivo de mujeres, ¿no? Y nos compartiste la historia de Juan de Dios. Quisiera preguntarte si te sientes cómoda con compartirnos, ¿no? De nueva cuenta a este proyecto y a la audiencia, ¿no? ¿Qué fue el lazo con tu hijo? ¿Quién fue tu hijo? ¿No? Y cómo la vida y ahora la muerte de Juan de Dios trascendió en cambiar la realidad de muchas familias buscadoras aquí en Puebla. Híjole, pues la verdad es que lo mismo tampoco fue un proyecto de vida, no es algo que yo haya dicho, ay, sí, voy a apostar para que mi hijo sea desaparecido y voy a hacer un colectivo y lo voy a liderar. O sea, eso ni de broma ni por error pasó jamás por mi mente, ni siquiera lo podía imaginar. Pues mi hijo, pues es mi hijo, humanamente es mi hijo. Él nació cuando yo tenía 19 años, ¿no? Estaba yo remensa, todavía más que ahora. O sea, digo, tenía 19 años. Pero bueno, pues es ese retoño de mí, que por supuesto, yo le decía a Juan de Dios, cuando tú naciste, cuando tú ibas a nacer, a mí me aterraba la idea porque yo sí pensaba, ¿qué voy a hacer yo con un bebé? ¿No? Yo era hija mantenida. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con un bebé? Y la verdad es que me aterraba la idea de saber, de pensar en que pues no la tenía que regar, ¿no? Porque estaba hablando de un ser humano. Y le dije, y cuando tú naciste, cuando tú ibas a nacer y naciste, yo no tenía muy claro qué es lo que quería de mi vida. Pero lo que definitivamente sí se esclareció totalmente es qué es lo que no quería. Claro. Y esa fue mi pauta. ¿Y qué es lo que yo no quería? Pues yo no quería ser una mala mamá, ¿no? Yo no quería que por mi responsabilidad o por mi irresponsabilidad mi hijo tuviera que vivir situaciones desagradables, pues feas en la vida. Y entonces dije, pues es que tengo que buscar la manera para que él esté mejor. Y hablé con mi papá, con mis papás, y le dije, oye, pues ayúdenme, yo no puedo sola, ¿no? Yo quiero seguir yendo a la universidad. Y pues gracias a Dios mis padres tienen corazón de pollo y pues, me apoyaron con la universidad, además pues a cuidar a mi cría. Y pues yo dije, tengo que estudiar una carrera. Claro. Yo pensaba que estudiando una carrera ibas a tener una mejor calidad de vida. No, la verdad es que me quedé muy corta porque la vida, la experiencia me ha enseñado que pues estudiar una carrera, tener un título universitario no te va a garantizar una mejor calidad de vida, pero lo que sí definitivamente te va a dar libertad. Claro. No. Esa libertad que llevas en el alma, en la mente, en el corazón. Y pues me siento muy afortunada por eso. Entonces, pues cuando pasa la desaparición de mi hijo, ya tenía 23 años en ese momento, pero yo una vez te lo dije, justo cuando fuimos al plantón de Bonafont, pues aunque mi hijo ya tenía 23 años, pues no era lo suficientemente adulto, independiente, mayor de edad, para que yo dejara de amarlo. Claro. Para que mi corazón, mi alma, mi amor por él dijera, pues ya era un hombre, ¿no? Pues ahora que él solo se la rife con su suerte, o pues ¿para qué se fue? ¿Para qué salió? ¿Para qué lo desaparecen? A ver, ¿qué es problema de él? Pues no. Yo no pude y creo que esa parte es pues que de manera invisible, pues las madres, digo, desgraciadamente hay quienes
han tenido una actitud diferente, ¿no? Pero pues yo no, creo que yo nunca pude cortar ese lazo o ese cordón umbilical. Entonces, físicamente, pues sí, yo me acuerdo que lo guardé ahí, en una gasa, pero pues principalmente sigue estando. Entonces, pues de ahí surge no crear el colectivo, sino luchar para encontrar a mi hijo. Claro. Y pues el fundar el colectivo ya fue como una opción paralela a la búsqueda de mi hijo. Claro que, bueno, ahí quisiera yo preguntarte, ¿no? Justo desaparece Juan de Dios. Creo que el tema de la separación para muchas familias pasa que no sabes qué hacer, ni a dónde ir, ni con quién tocar las puertas, ¿no? O sea, justo en ese momento tú como madre de Juan de Dios que dijiste, ¿qué hago? Sé que comenzaste a subir, a bajar. Me gustaría que nos compartieras ese momento, ¿no? De ¿a dónde voy? Si no existe algo, ¿cómo lo hago suceder yo, ¿no? Yo, María Luisa. Pues ciertamente, bueno, para empezar estamos hablando del 2017. En términos de marco legal, jurídico, no habían respecto a desaparición. Juan de Dios fue desaparecido, no desaparece él, fue desaparecido, fue una desaparición forzada en el 28 de abril del 2017. No había una ley general en materia de desaparición de personas. Y justo, bueno, pues digamos lo que yo tuve una ventaja justo de ser abogada y yo me dedicaba a litigar, entonces pues más o menos conocía los procedimientos ante las instituciones. Y bueno, pues toda esa noche, día siguiente, que fue sábado 29 de abril, pues nos dedicamos a hacer una búsqueda inmediata. Yo pensé, lo primero que pensé, pues seguramente se fue de chelas, ¿no? Se fue al baile, se fue a un bar, iba con 2 amigos, pues pudieron haber armado un desorden y pudieron haber sido detenidos. Entonces, pues eso nos dio la pauta para buscarlos en todas las comandancias de la región. Luego, pues igual y cometió una estupidez mayor, ¿no? Y está detenido por algún delito que hayan cometido. Digo, pues tampoco era un niño, no eran unos niños, ¿no? Y yo no lo estaba llevando en ese momento de la mano. Entonces, pues no sabía qué había ocurrido y yo no podía descartar nada. Luego pensé en que pues pudieron haber sufrido un accidente y entonces los buscamos en las brechas, caminos, en hospitales. Pensé también en que quizá por robarles la camioneta los hayan asaltado y los dejaron malheridos o los hirieron o los dejaron tirados por ahí en alguna brecha. Y entonces empezamos a buscar, a ubicar dónde había cuerpos. Oye, que en Cañada hay un cuerpo, pues vamos, íbamos. Y nos dividimos en 3 grupos. Mientras yo buscaba en comandancias de la región, policías municipales desde Tehuacán, otros familiares buscaban aquí en Puebla, Fiscalía General, FGR, y los familiares de Abraham y de Vicente, porque iban los 3, buscaban de manera mediática con familiares conocidos en los CEMEFOS. Y bueno, pues eso fue lo primero que hicimos. Todo el sábado agotamos nosotros la búsqueda pensando y apostando que iba a estar en cualquiera de esas circunstancias, mas nunca nos imaginamos una desaparición. Claro. Y ya el sábado en la tarde, pues tomamos la decisión de que pues sabíamos que por supuesto que las cosas ya estaban muy mal, y el domingo temprano acudimos a la fiscalía, nos corresponde Tecamachalco, a presentar la denuncia por desaparición. Y en ese momento, cuando ya vas a la fiscalía, ¿con qué primeras trabas comenzaste a enfrentarte? Bueno, pues primero con las caras no agradables de los funcionarios de la fiscalía. Hablo de la Ministerio Público, se llama Carmina, se me queda viendo, ¿no? Cuando le digo a su auxiliar, oye,
yo vengo porque además de verdad llegaba yo de buena manera. Buenos días, licenciada, mire, le quiero comentar, necesito presentar una denuncia porque pues mi hijo está desaparecido, bueno, nuestros hijos, porque íbamos las dos familias, nuestros hijos están desaparecidos y ya lo buscamos y no lo encontramos en ninguna parte y pues yo sé que ya no están bien las cosas y necesitamos presentar una denuncia. Y se me quedaba viendo así, permítame, ¿ya trae todos sus documentos? Dije, pues supongo que sí, pero pues no sé cómo qué documento en este momento creas que es el idóneo para que me recibas la denuncia. Ya habló con la licenciada Carmina, con su jefa, me atendieron, nos empezaron a recibir la denuncia, no sé, 2-3 horas después, de manera intermitente. Salimos de fiscalía aproximadamente a las 7 de la noche ese día. Pero pues fue batallar con ellos, decimos en mi pueblo, porque yo le decía, oye, mi hijo iba en esta camioneta, a la par de la desaparición necesito presentar la denuncia por el robo de la camioneta. Mi hijo no se fue de manera voluntaria, no es su forma de actuar. Entonces, ¿le importa mucho la camioneta? Le digo, claro, no más que mi hijo, pero por supuesto, porque si encontramos la camioneta, de ahí es la hebrita que podemos jalar para encontrar a mis muchachos, le decía yo, a mis hijos, pues ya eran 3. Entonces, y le dije yo otra cosa, mi hijo lleva un equipo telefónico perfectamente rastreable, yo quiero que lo intervengan, que soliciten la intervención del equipo telefónico para ubicar a mi hijo. Por supuesto, nunca lo hicieron. ¿No? Entonces, y bueno, cuando salimos nos dio un bonche de oficios. Lo tiene que llevar a las fiscalías regionales y las fiscalías regionales son, bueno, era Puebla Capital, Fiscalía General, con el fiscal regional y a todas las dependencias, policías, comandancias, me dio los oficios para que yo les diera el trámite. O sea, sí te dijeron como usted lo tiene que hacer, nosotros no tenemos la capacidad ni administrativa ni personal para ir a cada lugar, ¿no? Pues lo que me dijeron, no, preséntelos, denles trámite. O sea, ni siquiera me explicó y la verdad es que en ese momento, digo, ninguna carrera, ninguna profesión, ninguna experiencia te da emocionalmente el estado para mantenerte tranquilo y que puedas pensar fríamente en todas las posibilidades y en lo que está pasando en ese momento. Sí, claro. Porque la preocupación es tanta que te distrae, de verdad te nubla. Te nubla, exacto, te nubla. No hay manera de que puedas pensar con claridad y decir, a ver, esta cabrona está violentando mis derechos. Sí. Está queriendo que yo le haga su chamba. Pues no, en ese momento lo que yo quería era encontrar a mi hijo y si llevar esos tristes oficios que al final del día no servían para nada, implicaba encontrar a mi hijo, pues claro, yo los llevo, haces. claro. Por supuesto. Sí. Sí, pues lamentablemente la indiferencia que comentábamos también en los podcasts anteriores con las personas que luchan por abrir espacios legales en la Constitución y todos esos procedimientos y los tratan mal. Incluso el tema de los desaparecidos, hay militares, criminólogos que hablan que sí el gobierno ha tenido oportunidad de conseguir incluso equipo que utilizan los arqueólogos para ver metros debajo de la tierra y así encontrar los cuerpos que utilizan en otros países y que aquí tuvieron posibilidad de hacerlo, pero por esa falta de voluntad política, pues no lo hacen, ni siquiera para jalar tecnología, y ni siquiera para ponerla a funcionar, sino comprarla nada más. Pero imagínate, perdóname, si no echan a funcionar las herramientas, que es el cerebro, que es la iniciativa, que ya nacieron con ella, ya fue un don que sí tuvieron, si no, esto no lo echan a funcionar, ¿no? Peor, ¿no? Como todo lo demás, ¿no? Que me recuerda mucho a una ocasión que estábamos diciéndole a la comisión de búsqueda de cómo si tienes dinero para comprarte unas lanchas, pero no tienes dinero para comprar herramientas para la búsqueda en campo, ¿no? Que siempre han tenido ciertos límites en ello, ¿no? Y mi pregunta va para eso, ¿no? ¿Cuál fue tu experiencia, Mari, en tu primera búsqueda
de campo? ¿Fue al lado de la comisión de búsqueda? ¿Fue con las fiscalías? ¿Fuiste tú sola? ¿O con los familiares de Abraham y... ¿Cómo se llama el otro chico? Y Vicente? Porque pues comentarles que Juan de Dios, el hijo de María Luisa, no desapareció solo, lo hizo junto con 2 amigos de él, de hecho camino a casa de María Luisa. Entonces esta búsqueda la hace no solo María Luisa, sino también las familias de estos 2 chicos. Entonces ustedes como familiares que en este momento, bueno, de la historia todavía se encontraban solos, por así decirlo, esas primeras experiencias de ir ahí, ¿cómo fue, no? ¿Cuál fue el caminito? Pues la hicimos sola, o sea, empezamos, como insisto, nos coordinamos ambas familias para buscar en diferentes aspectos, y ya la búsqueda, pues tengo que decirlo, búsqueda post-mortem, pensando en que pues ya pasaron 2 días, 3 días y no aparece y nadie sabe de él, y el teléfono te manda a buzón, los teléfonos te mandan a buzón porque eran 3, y no había rastro, pues no quieres, pero tienes que hacerlo, y entonces empezamos a buscar en barrancas donde sabíamos que encontraban cuerpos allá en mi municipio, en Cerdán, en Esperanza, en Cañada Morelos, en Azumbilla, y pues fue solos, y pues es como vamos aprendiendo, ¿no? Entonces lo hicimos solos, realmente solos. En mi caso, a nosotros sí nos seguían camionetas cuando salíamos a búsqueda. No me digas. A nosotros sí nos seguían, si íbamos hasta Tehuacán, nos seguían hasta Tehuacán, o sea, saliendo de mi pueblo, en el pueblo de junto a 5 minutos del mío nos empezaban a seguir. Entonces, hablando de militares desaparecidos, Abraham era un militar ya en proceso de baja, estuvo 7 años del servicio de la Sedena, y Vicente con 5 años era un militar activo al servicio de la Sedena. La familia recurre, yo los acompaño, recurrimos a este, ¿cómo se llama? El campamento, no es el regimiento. Ajá, al regimiento que está en Tehuacán, ellos estaban ahí, y pues le decimos, oye, tienes 2 elementos desaparecidos, ayúdanos. Hablé con el comandante del regimiento esa ocasión, no me acuerdo cómo se llama, lo siento, y le decía, oye, es que vamos a ir a hacer búsqueda, nos están persiguiendo. Yo recibía llamadas telefónicas y me decían, ¿qué estás buscando? Deja de buscar, vete a tu casa. Y también ya recibía llamadas de extorsión. Entonces yo le decía, necesito que nos apoyen, porque además por la zona, claro que sí era una zona caliente, es el Triángulo Rojo, ¿no? Y le decía yo, apóyennos. Nunca lo hicieron, ¿no? Nunca lo hicieron. Íbamos solos y yo andaba en campo y les mandaba mi ubicación a la gente del ejército y nunca llegaron, ¿no? Ni se inmutaron. No, en absoluto. Y bueno, pues eso. Entonces, pues todo prácticamente 1 año y medio fue buscar solos. 1 año y medio buscaron solos. ¿Y en qué momento fue que comenzó a darse el tema del colectivo de Voz de los Desaparecidos, ¿no? ¿En qué momento de tu búsqueda propia de Juan de Dios es que das con otras familias que también están buscando? Yo en ese momento no entendía, desde mi perfil de Facebook, desde el sábado en la noche que mi hijo ya no llegó a casa y que pierdo toda comunicación con él, algo que no era normal, porque aunque él ya tenía 23 años, me hablaba, mami, sí me decía mami, aunque se rían de él. Yo también le digo mami, mi mami. Papi. Sí, bueno, es que mi hijo así bien vaquerote, bien de pueblo, y mami, no, y me decía, mami, estoy con fulano de tal, ya se me está acabando la pila, no me traje mi cargador, pero pues estoy bien, no te preocupes, estamos en tal lugar, pero me puedes hablar al teléfono de quien estuviera. O si ya se le había apagado la pila, porque era normal, se la pasaba escuchando música y se consumía la pila así. Entonces, pero sabía mi número telefónico. Si hay un número telefónico que sabía el de mi hijo, era el mío. Y entonces me hablaba, ya no tengo pila, ya se me apagó, pero estoy con fulano, o me mandaba un mensaje, este es el número de X o Y, aquí me localizas,
estoy bien, y siempre, ¿no? No perdía comunicación conmigo. Claro. Entonces, pues, este año y medio, bueno, pues ya pasó así. Yo publico en mi perfil de Facebook la búsqueda de mi hijo desde el sábado como a las 9 de la noche. Y entonces te das cuenta que yo no le entiendo mucho, seguramente ustedes sí, que esto famoso de cómo funciona la tecnología, las redes sociales, de los algoritmos. Claro. Que la información o el tipo de información que tú publicas o consumes, Es la que te va a dar. el algoritmo Lo te va alimentas. dirigiendo hacia ese tipo de información. Y entonces yo publico, me dedico a publicar la búsqueda de mi hijo y me empiezan a aparecer perfiles con este tipo de información de personas desaparecidas. Y entonces me doy cuenta que en otros estados hay colectivos. Yo no sabía que existían otros colectivos. Yo nada más tenía en mente los 43 de Ayotzinapa. Y ya, ¿no? Entonces, pues ya de ahí surge y me doy cuenta que hay muchos desaparecidos en Puebla, y en búsqueda de ayuda al principio de la desaparición de mi hijo, yo empiezo a buscar en redes sociales, pero sobre todo a organizaciones en la Ciudad de México. Les hablé los 43 de Ayotzinapa. Yo quería que vinieran de Ayotzinapa a ayudarme a encontrar a mi hijo. Imagínate, ¿no? O sea, realmente, o sea, no dimensionas de qué va todo este monstruo llamado desaparición. Alguien me dijo, oye, pues, ¿por qué no buscas a Julio Mata? Y yo, pues, ¿quién es ese señor, no? Entonces, pues, me dieron el número de Julio Mata. Julio Mata es un activista desde el 68, y él acompañaba mucho los casos de los desaparecidos en Atoyac Guerrero, de la Guerra Sucia, el caso de a través de la organización AFADEM, y entre ellos el caso icónico, por supuesto, sí, de Rosendo Radilla. Rosendo Radilla. Entonces yo conozco a Julio por vía telefónica y nos mantuvimos así muchos meses solo por teléfono. Y ya él me decía, María Luisa, haz un colectivo, y yo, no quiero un colectivo. ¿Para qué quiero un colectivo? ¿Eso qué es? ¿No? Y me insistía, y yo no. A las marchas, pues yo en una marcha no voy a encontrar a mi hijo. Que vienen a México, menos a México. Yo sé que mi hijo no llegó a México, ¿no? Entonces, pues año y medio después de ver que yo ya había hecho mi propia investigación, yo ya había aportado, yo ya le había buscado, y que había sido con todo y mi titulito de Derecho de la Facultad de la UAP, pues para mí había sido imposible. Y que me trataban mal además, ¿no? Intentaban tratarme mal. Pues llega otro estado en tu mente, anímicamente, emocional, y dije, pues ya no puedo. Ya no sé para dónde, ya no sé cómo estos hijos de la fiscalía no quieren. ¿Cómo le hago para que quieran, no? Y dije, bueno, pues creo que ya no hay otra, entonces pues a lo mejor a través de un colectivo. Y fue así como el 8 de agosto del 2018 me encontré con Julio. Venimos a la Fiscalía General, vino la mamá de Abraham y de Vicente, Lucía, conmigo, y le dije, oye, Julio, ¿cómo le hago para hacer un colectivo? Pues nomás que tú quieras, le digo, ¿qué necesito? Digo, yo con mi chip, ¿no? De abogado, de que pues toda organización civil se tiene que constituir ante el notario público, porque además yo era muy obediente de la ley. Yo era muy respetuosa y obediente de la ley y de las instituciones. No, iba yo así. Claro. Entonces, yo le decía, oye, pero yo, no, pues no, nada. Le dije, ¿cómo que nada? Pues no hay que ir al notario público. No, María Luisa, dice, no necesitas. Dije, órale. Oye, le digo, y entonces yo si en este momento digo, soy un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas, ya eres. Dije, oye, ya, en serio. O sea, neta, me lo juras. Sí, o sea, en serio. O sea, ya deja de decir cosas Mary Jane, ¿no? Entonces le decía yo, sí, ¿no? Y le dije, bueno, órale, va. Le digo, y luego, ok, si yo en este momento lo digo, como dicen, así será, así es, hecho está, algo así, sí. ¿no? Sí, lo escuché. Dije, bueno, en este momento digo que ya soy un colectivo, ya eres. Le digo, ¿y luego qué? Pues piensa en un nombre. Dije así, y como qué, o qué pienso, pues no sé, y ya me empieza a nombrar, pues el colectivo de fulano de tal, de buscando a tal, de tal a tal.
Dije, ay no, qué feo, cuando mi hijo llegue y me diga, oye, ¿por qué le pusiste mi nombre a un colectivo? Claro. Le dije, no, pues no va a estar así como padre que mi hijo aquí, un colectivo, tenga su nombre. Y luego le digo, ¿y el mío? Ay, no, es mucho ego, ¿no? Es mucho protagonismo. No, o sea, si vamos a hacer un colectivo, pues que sea como que englobe, como que sea algo, o sea, no por una persona, no por una persona. Y dije, bueno, pero nosotros el 10 de mayo del 2018 intentamos como familia hacer una manifestación, una marcha y no pudimos. O sea, no tenía ni idea cómo hacer una marcha. Nos venimos desde mi pueblo, con los familiares veníamos 15 personas. No pudimos hacer una marcha, quisimos marchar desde Los Fuertes, fue inútil, no pudimos, no supimos, el tráfico, todo eso no pudimos. Nos bajamos 2 cuadras antes de la fiscalía y caminamos 2 cuadras, llegamos a fiscalía, por supuesto, de puertas cerradas. Y ya nada más pusimos ahí, improvisamos con unas cartulinas. Pues Juan de Dios, soy tu voz, soy la voz de Vicente, soy la voz de Abraham, porque no conocíamos más familias. Dije, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues vamos a levantar la voz por ellos. Y pensé, bueno, somos su voz. No, hoy sé que no somos su voz, porque ellos tienen su propia voz, ¿no? Pero bueno, pues en ese momento así lo pensé, discúlpenme, que me perdonen. No, se entiende completo el camino. No, entonces, pues de ahí surge el nombre. Sí. Y luego, ¿y luego qué? Pues invita a más familias. Y yo, caray, ¿y cómo le hago si no conozco a nadie? Y estaba la señora Lucia conmigo, le digo, señora Lucia, ¿usted quiere formar parte del colectivo? Señora Lucia, pues sí, ¿no? Y me dice, pues sí, doña María, como usted diga. Y así empezó la historia del colectivo. Y de ahí comienzas a contactar a los demás, ¿cómo? ¿O ellos te contactaron a ti? Yo me empiezo a meter en las redes sociales, a buscar medios de comunicación, notas de personas desaparecidas y para bien o para mal, todos los familiares que sin saber cómo publicamos la búsqueda de un familiar, ponemos nuestro número personal, un número personal. Yo puse el mío, ¿no? Y muchas familias, todos, yo creo que en este momento el 100% hacían lo mismo. Hoy ya son más, ya hay más cautela, ¿no? Pero en ese momento todos. Y entonces yo empiezo a cachar todas esas notas, publicaciones y demás, y empiezo a ubicar los números telefónicos. Jalo mi hojita, mi lapicero y empiezo a tomar nota. Y empiezo a ver a quién buscan. Obviamente no sé de quién era el número, pero empiezo a ver a quién buscan. Y hago mi lista de, no sé, como de 40 contactos. Okay. Y entonces, pero ya era 8 de agosto. Le digo a Julio, bueno, contacto familiares y luego, ¿qué? Me dice, el 30 de agosto se conmemora el Día Internacional del Desaparecido. Y en muchos estados del país, los colectivos hacen una marcha. Le dije, ¿cómo que hay un día? Me dio, de verdad, soy, ¿no? me dio un bajón, me dio un bajón emocional. Okay. Me dio un bajón emocional, le dije, ¿cómo? ¿Cómo que esto está tan complejo de lo que creía, ¿no? Bueno. Exacto, dije, a ver, ¿cómo? Hay un día del desaparecido, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? O sea, ¿cómo? Termina siendo mucho más triste, ¿no? Sí, a mí me pegó. Dije, no, o sea, ¿sabes qué? Como que me vino el desánimo. Dije, carajo. Y yo dije, hay un 10 de mayo, es el Día de la Madre, y es normal, y está muy bonito, y festejamos, y la algarabía, y bla, 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 y jajaja, y todo muy bien. Y hay un Día del Desaparecido, pero además internacional. Sí. ¿No? Dije, no, yo no quiero esto. Y me dice, le dije, no, yo no quiero esto. ¿Cómo? ¿Que voy a festejar o qué? Me dice, no, María Luisa, pero es que es importante la visibilización. Y yo, no, es que entonces ya es normal. Si hay un día ya es normal. Yo no quiero que esto sea normal. Para mí no puede ser normal. Pero pues ya, yo sin entender y sin mi convicción dije, pues va, o sea, yo no sé, no entiendo la marcha, no entiendo la manifestación, no entiendo las lonas, no entiendo las playeras, no entiendo la visibilización, pero pues va. Y entonces,
pues justo llego y cacho todos estos contactos y les empiezo a hablar a los familiares. Y pues así como, pues con toda la desconfianza del mundo, Claro. porque además de allá para acá, pues tampoco me conocían, ¿no? Y yo no conocía sus casos. Y entonces me empiezo a presentar y con todos lo mismo. Buenas tardes, disculpe que lo moleste, mire, yo soy fulana de tal, y le estoy comunicando porque yo también soy mamá de Juan de Dios, está desaparecido desde tal fecha, pero estoy haciendo un colectivo, fundé un colectivo y pues yo no sé si usted sepa que el 30 de agosto se conmemora el Día Internacional del Desaparecido y estoy convocando para hacer una manifestación, para presionar a la fiscalía, en ese momento solo la Fiscalía General, que haga su trabajo para buscarlos, porque en mi caso no han investigado nada, y no han hecho nada. No me acuerdo cuántos familiares contacté, pero ese 30 de agosto del 2018 llegamos 14 familias. Okay. Así es como comienza el colectivo Voz de los Desaparecidos. Así. Con 14 familias, un 30 de agosto en el Día Internacional de la Desaparición Forzada. Y me imagino que la mayoría tampoco tenían idea y que todos iban como a ver qué sucede, ¿no? Sí, pero con desconfianza, porque Claro. te vuelves desconfiado. O sea, Claro. La mula no era arisca, los palos la hicieron y te vuelves desconfiado de todo y contra todos, ¿no? Entonces, pues ahí es de las familias que llegaron, pues de Michelle, de Jürgen, pero también vinieron familiares de Jicotepec, vinieron Ok. dos familiares por 3 desaparecidos en Jico, y pues empezamos a intercambiar. Después de ahí de fiscalía que ni nos hicieron caso, o sea, X, ¿no? Nos replegamos ahí, después de un rato nos replegamos ahí junto al Parque Juárez y empezamos a platicar, oye, ¿y quién es tu familiar? ¿Y qué pasó? ¿Y cómo va el caso? ¿Y qué han hecho? Y en todos coincidimos, pues que fiscalía no había hecho nada. Los familiares nunca habían tenido acceso a su carpeta de investigación, en algunos casos averiguación previa, no tenían copias, por supuesto, no, nada más el Ministerio Público le decía, ¿usted qué trae? ¿Usted qué esto? ¿Qué más? Oiga, no les daban copias ni siquiera de la denuncia inicial. Nada, absolutamente nada. Pero ya era 2018. Ya tenía un año de haber entrado en vigor la ley general, porque fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre del 2017. O sea, después de varios meses de la desaparición de mi hijo. Sí, porque Juan de Dios desaparece en abril y hasta noviembre ponen lo de la ley. Okay. Exacto. Entonces yo cuando empiezo a platicar con las familias, pues ya estaba la ley. Bueno, yo ya me había puesto a estudiar la ley, ya había leído la ley y yo decía, el artículo 50 dice que debe haber el sistema o la fiscalía especializada o la comisión, el 60 y tantos, la comisión de búsqueda, el tal artículo dice esto, y en Puebla no hay nada de esto, ¿no? Entonces esto se los empiezo a compartir a los familiares y empiezo a hacer mis escritos al Congreso, pensando en el tema de la división de poderes, la autonomía de los poderes. Quien tiene que crear la fiscalía especializada, pues es la Fiscalía General. Quien tiene que crear, además, crear la ley estatal, pues es el Congreso, ¿no? Y empiezo a generar mis escritos y a todos, oigan, pues yo estoy... Después de ese 30 de agosto del 2018 platicamos, dijimos, oigan, formamos un grupo de WhatsApp. A partir de ahí, 14 familias, y empezamos a intercambiar información, experiencia y demás. Dijimos, tenemos que ir a la fiscalía, necesitamos que atiendan las carpetas, las investigaciones. Y entonces volvimos a ir a la fiscalía en octubre, fue agosto, en octubre, a los 2 meses. Y ahí ya presionamos para que nos recibiera el fiscal. Y estaba como encargado de despacho porque tenía un mes que se había ido a Carrancá. Y había entrado Higuera. Higuera como encargado de despacho. Y sí nos atendió.
si no recibe, entonces pues ya le dije, a ver, los ministerios públicos son prepotentes, déspotas, corruptos, piden dinero, esto, lo otro, aquello, no investigan las familias, no esto, no lo otro, ustedes están incumpliendo, la ley general dice que en tanto tiempo ustedes tenían que crear una fiscalía especializada para investigar la desaparición, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que Gilberto Higuera, yo digo que cuando yo sea grande quiero ser como él, es un señorón, ¿no? Es un viejo lobo de mar. O sea, lo digo en ese sentido como señorón, ¿eh? Sí, sí. O sea, astuto, no, vaya, Sí. se la sabe el señor. Entonces, pues nosotras pobres viejas, adoloridas, Sí. rotas, enojadas, claro, ¿no? Y se compromete en 20 días, me comprometo que en 20 días se creará la Fiscalía Especializada. Pues la verdad es que sí, para noviembre se había creado la Fiscalía Especializada, con el titular que tiene hoy en día, que no abona mucho, con tres Sí, agentes, definitivamente. con 3 agentes del Ministerio Público. Y dice, y lo que vamos a hacer es que vamos a mandar a traer todas las carpetas de desaparición que hay al interior del Estado. Para cuando nombran al fiscal que especializado, que sigue siendo el mismo, me le digo, ¿cómo? Y voy otra vez en noviembre y platicamos otra vez, darle un doble seguimiento a los compromisos, ¿no? A las obligaciones, mejor dicho. Más bien, sí. Ellos dijeron que eran compromisos. Entonces me dice, hay 1,600 carpetas. Y nombran la fiscalía con 3 agentes del Ministerio Público. Sino como 3 personas para 1,600. Para 1,600. Te diré que el siguiente, ese primer año que se creó la fiscalía, la carpeta de mi hijo no la abrieron nunca. Nunca. Y como ella, pues seguramente todas. Sí, ¿no? Jaime nos mandó mensaje que quiere hacer una pregunta, te quiere hacer una pregunta específicamente a ti. No sé si Jaime nos estás escuchando para que puedas dar tu participación ya en este momento. Sí, María Luisa, preguntarte, ahorita que estoy escuchando desde el surgimiento de Voz de los Desaparecidos, ¿en dónde crees que ha habido ya una mayor sensibilidad por parte de las autoridades o en los medios de comunicación que también no tenían en su momento, pues tenían un tipo de narrativa más bien y ahora no sé cómo lo percibas, si ya van cambiando las narrativas, los medios de comunicación ya no revictimizan a las familias o tú cómo percibes las cosas? Sí, bueno, punto número 1, me parece que por parte de la Fiscalía no han cambiado las cosas. De fondo, no han cambiado, pero no han mejorado. Han cambiado porque ahora esa Fiscalía Especializada que empezó con 3 agentes del Ministerio Público tiene más de 20. Cuando no tenía agentes investigadores, hoy ya tiene sus propios agentes investigadores y no hacen su chamba de todas maneras. El 99% de todos no hacen su trabajo. Okay. ¿Sí? Entonces las carpetas de todas formas, ya no importa si empezaron, son de larga data como ellos dicen, o son de los desaparecidos de los últimos años, meses, días, semanas, de todas formas las carpetas están igual, y perdón que lo diga de esta manera, están igual de jodidas. Claro. ¿No? En donde sí, por supuesto que ha habido el cambio, los medios de comunicación. De verdad, como colectivo, como fundadora del colectivo, de manera personal, yo estoy muy agradecida, reconozco esa disposición, esa disponibilidad que han tenido los medios de comunicación, primera, para tratar de entender, para acercarse a los casos, a las familias, por supuesto, mejorar la narrativa y sumarse a la búsqueda, porque hoy los medios de comunicación nos ayudan generando entrevistas, reportajes enfocados a la visibilización y a la búsqueda de las personas desaparecidas. Entonces, sí, es este sector de la sociedad que son los medios de comunicación, para nosotros son también portavoz de los desaparecidos, también son aliados en la búsqueda, y pues han jugado un papel muy importante que
han marcado la diferencia para las víctimas, para la voz de los desaparecidos en Puebla, y por eso no tendremos jamás con qué pagarles, pero les agradezco infinitamente todo su trabajo, su labor, que no solo están involucrados, me queda claro porque lo han demostrado que están comprometidos. Muchas gracias a todos. Definitivamente sí. ¿Tú, Che? No, pues yo te quiero agradecer a ti y devolverte de una vez la participación de lo que estuviste platicando hace rato, porque empezaste diciendo con que tú obviamente no buscabas esto, ¿no? Lamentablemente sucedió. Cuando viste, estabas en el problema, no supiste, no dimensionabas en ese momento. Incluso nos compartes que estabas así como caballo, ¿no? Que les ponen aquí para que no vean otro lado, Sí. con las instituciones. Y yo en ese sentido te debo una disculpa personal, porque yo he acompañado a Andrea durante todos estos años, sin embargo no me he involucrado mucho en el colectivo y tiene una razón que me gustaría explicarte. El por qué yo admiro muchísimo tu persona, en el sentido en que hace rato te platicaba sobre un proyecto que desarrollo y la palabra esencial con el que se inicia todo es asumir. Entonces, esa mención de que tú no lo buscaste, no dimensionaste, incluso confiaste, pues después de todos esos golpes a tu espíritu, a tu moral, a tu corazón, aún así decidiste asumir, decidiste tomar la responsabilidad de agarrar las riendas, de agarrar al toro por los cuernos y decir, ok, esto a veces quizás es suficiente, es mucho para mí, quizás no sé ni por dónde empezar, nos platicas que no sabías ni a quién invitar, o sea, yo me pongo trato de ponerme en tus zapatos y por eso incluso hace rato cuando dijiste, me enteré de un día desaparecidos, yo como, no sé, como alguien que quiere cambiar el mundo, yo diría, wow, qué bueno que haya más grupos para que cambiemos el mundo. Sin embargo, cuando tú dijiste, no, me aterró, para mí es ese shock y volver al por qué yo no me metí tanto como Andrea en estar de manera presencial, en estar en el campo. Y todo era investigación desde un sillón, por decirlo así. Y ha sido porque yo he querido llegar con ustedes desde que los conocí, pues con un proyecto, con material, con cosas con que ayudar, porque para mí es una eminencia, es la vanguardia del activismo social en todo el mundo. O sea, aquí hablamos de problemas viales, incluso tráfico de drogas, ¿no? Pero todos esos están antes de, bueno, está primero esa parte de los desaparecidos, porque la cosa de las drogas, la cosa de la bici, pues debes de tener una bici, debes de estar en ese mundo, pero el tema de las desapariciones es un tema que oculto, investigaciones de que ahora no se hablan es sobre ese tema, porque apenas estamos en pañales y que tú seas una de las predecesoras de las que relativamente inició esto aquí en Puebla, para mí es estar enfrente de alguien que va a pasar a los libros, que va a ser reconocida, tú y tu equipo, ¿no? Porque Claro. no eres nada más la única. Así es. Pero en este caso, yo te reconozco a ti, María Luisa, que como tú dices, has tenido problemas, sin embargo, y incluso empezaste no queriendo, pero sigues aquí, sigues enfrente, sigues poniendo a veces la cara por los demás, y eso es lo que determina a alguien como un líder, ¿no? Cómo las personas confiaron en ti desde el primer momento que tú los propusiste, eres una líder nata y es porque lo empezaste asumiendo, y por eso yo te lo reconozco y quiero devolverte ese agradecimiento, porque realmente creo que es poco lo que nosotros como periodistas o reporteros o como activistas relativamente ha sido menos a las puertas que tú has abierto, sobre todo en esos cambios de constitución, en estas leyes, en esta fiscalía especializada, o sea, ¿quién podría decir que surgió por el impulso de María Luisa y el colectivo de Voz de Desaparecidos? O sea, para mí es increíble y por eso quería agradecerte eso y pedirte las disculpas por no ser suficiente todavía para este nivel de activismo que es muy impresionante. Que mira, tú acabas de tocar algo bien importante, Sergio, y que se lo comparto a todas las personas que nos estén viendo y que nos vean próximamente. Siempre cuando se habla del tema de desaparición forzada, para la mayoría es muy chocante porque justo no sabes qué hacer. Dices, es que yo qué puedo aportar, ¿no? Pero justo cuando las conocí, cuando las vi, las escuché, yo me pregunté, ¿qué puedo hacer desde mi trinchera? Y eso es lo que ustedes se deben de preguntar. ¿Qué puedo hacer yo desde mi trinchera para visibilizar la desaparición forzada? En mi caso, pues
andaba en bici. Entonces, ¿qué pensé? Hagamos una rodada con las fichas de búsqueda de los desaparecidos y hagamos que la gente los vea en lugares donde las mamás no llegan porque pues caminando uno se cansa, ¿no? Entonces, pienso en que si tú haces arte, pues entonces haz arte sobre los desaparecidos. Si tú haces podcast, entonces habla sobre la desaparición forzada, invita a las mamás, ¿no? Porque no solo María Luisa es una madre buscadora, hay muchas. Cientos alrededor de nuestro país, ¿no? A ti te gusta, no sé, escalar cosas, porque, no sé, hablando de los deportes, bueno, hazte un día de deportes, pero para recaudar fondos para las familias de los desaparecidos, porque muchas veces son ellos los que ponen su dinero para ir a búsquedas de campo y comprar sus herramientas, y si tú tienes la iniciativa de hacer algo de recaudación de fondos desde la actividad que ya haces, hazlo. Si tú te gusta el cine, entonces habla sobre la desaparición, haz un documental, busca espacios en tu escuela, no sé, en tu estado, en donde puedas proyectar cosas sobre la desaparición, ¿no? Creo que siempre es, y lo acaba de decir Sergio, que asumamos que nosotros podemos aportar algo desde la trinchera en la que estamos, y hay aquí un póster que puse, y se los voy a leer, que dice: con las manos entrelazadas y nuestros corazones unidos, los desaparecidos nos faltan a todos por el derecho a la vida y a la libertad, porque es algo que también debemos entender, que un desaparecido no solo le falta a su mamá, también nos falta a nosotros, porque pudimos haber sido esa persona, yo pude haber sido Juan de Dios, ¿no? Por el azar de la vida no, pero lo pude haber hecho. Entonces también creo que no deberíamos de esperarnos a estar del otro lado, de ser víctimas de desaparición o de tener a alguien desaparecido, para pensar que podemos sumarnos a la lucha, ¿no? De manera solidaria y desinteresada, sin buscar un algo extra es que cómo voy y las ayudo. Yo se los voy a decir, tan siquiera que estés ahí escuchándolas, ya es una gran diferencia, porque ellas tienen mucho que contarnos, ¿no? Si ellas lo que hacen mucho en muchos lugares de México es que bordan, ¿no? E invitan a la gente a que les acompañen a abordar el nombre de sus hijos, de sus esposos, de sus hermanas. Es un momento que a mí personalmente, cuando voy y las acompaño y las escucho y pintamos y reímos, eso también cambia por completo un día de una madre de alguien desaparecido, porque le recuerda que no está sola, que hay personas que sin ser su familia están ahí, porque también recuerden que cuando alguien desaparece, muchas veces la familia se aleja porque no lo entiende, no sabe acompañarlo, y es gracias a la gente solidaria que uno se siente, pues bueno, que ellas se sienten acompañadas y arropadas, ¿no? Entonces, pues de nuevo, a quien nos esté viendo y a quien nos vea posteriormente, piensen qué pueden hacer desde su trinchera, busquen la manera de llegar a espacios donde ya las madres están y escúchenlas, ¿no? Porque también creo que algo muy importante que debemos entender y que hablábamos antes de que comenzara el podcast, pues el tema del ego, ¿no? Pensamos que cuando vamos a hacer esto es, soy la salvadora o el salvador de las familias. No, definitivamente nadie es el salvador de nadie en un principio. Lo que hacemos es acompañar, ¿no? O sea, acompañar de humano a humana, de humana a humana. Esa es la base de la intuición empática, de la empatía, de la solidaridad, de estar juntos en una sociedad como la es México, ¿no? Que es una sociedad que está muy dolida por muchos temas. Entonces creo que también algo que podemos apoyarnos es cómo transmutamos el dolor en acciones que en vez de aislarnos con ese dolor, hagamos del dolor algo colectivo, del dolor algo que nos mueva, del dolor la energía que nos permita seguir adelante, pero porque ya no solo es un dolor que te estás quedando tú, sino que lo estás compartiendo con otras personas, ¿no? Perdón porque ya me di todo mi speech de qué pueden hacer, pero yo se me los tardé más. o sea, se los digo con el corazón en la mano, de que háganlo, o sea, definitivamente atrévanse a asumir y aún con miedo háganlo. O sea, yo que he aprendido de María Luisa y de todas las madres es que aún con miedo podemos hacer las cosas, que aún con miedo tenemos que hacer las cosas, porque a veces no hay de otra.
Y bueno, en ese tenor, para volver a escuchar de ti, me gustaría que nos compartieras cuáles son las trabas que en la actualidad se siguen enfrentando a las familias de los desaparecidos y la experiencia del plantón, la experiencia de haber exigido una ley de búsqueda y de último lo pendiente a raíz de la ley especial de declaración de ausencia, que es algo que en la actualidad están peleando como colectivo y que como sociedad civil deberíamos estar acompañando. Pues la verdad es que no tengo como palabras muy sutiles para decir, expresar o compartir la experiencia que tenemos ante las instituciones y principalmente pues siempre son las fiscalías. En Puebla los primeros 3 años también claro que sí fue la comisión de búsqueda, ahorita hay más o menos ahí la llevan, ¿no? Pero pues la verdad es que lo tengo que decir, las instituciones, la fiscalía han sido una desgracia aparejada a la desaparición. Porque si ya de por sí venimos emocionalmente rotos, las mamás, los papás, los abuelos, los hermanos, la familia en general, que sufre de manera directa el impacto de la desaparición, todavía llegar a fiscalía y tener que enfrentarse a gente que no ha tenido la desgracia de tener un ser querido desaparecido, pero que pueden ser más miserables, seres humanos con enanez mental. De verdad, esos personajes son un lastre, son una desgracia aparejada a la desaparición a la que nos hemos enfrentado, porque son servidores del pueblo y no hacen su chamba. Sí. O sea, cabe decir que el colectivo, las familias que buscamos, tanto en colectivo como de manera individual, porque todas las familias que tienen la desgracia de la desaparición de un ser querido buscan. Pueden estar en un colectivo o no, no es necesario ni es su obligación, pero todas buscan y todos en privado, en particular, en individual o en colectivo, hacemos esta chamba con nuestros propios recursos, o se hace sin dinero. Sí. Porque no tenemos dinero, no tenemos dinero para esto. Para nosotros poder trasladarnos, pues también tenemos que trabajar, porque además esta situación de la desaparición, pues no nos hace únicos, ni nos quita las otras responsabilidades de tener que trabajar para sostenernos como normalmente lo hacemos y como lo hace la gran mayoría de este país, ¿no? Digo, porque hay gente que tiene un salario y no trabaja, van al Congreso y no hacen su chamba. ¿Y qué ¿no? salario? O que ni van al Congreso. O que simulan sus informes por 180,000 pesos, ¿no? Imagínense, ¿no? Está cabrón. Entonces, pues la principal dificultad es no quieren hacer las cosas. ¿Por qué no quieren? ¿Por qué? No me queda claro, no entiendo por qué no quieren hacer su trabajo si para eso están. Esa es una de las cuestiones que tenemos y nos pasa. La verdad es que prácticamente en todas las instituciones, insisto, la comisión de búsqueda, ojo, que claro, no estoy adulando, ¿no? Pero como la chimoltrufia, como digo una cosa, digo la otra. Así como los primeros 3 años, esa comisión de búsqueda también fue una desgracia para las víctimas de la desaparición en Puebla. De septiembre para acá, pues han estado haciendo con los nuevos nombramientos al frente de la comisión, pues están haciendo un esfuerzo por hacer su trabajo, ¿no? También hay que decirlo, ¿no? Digo, falta mucho, claro, falta personal, faltan recursos, etcétera, pero pues ahí más o menos la llevan para los meses que van, pues digamos que no van mal. Pero estas últimas 2, hablando del Congreso, estas 2 legislaturas, justo tú lo dijiste, para que aprobaran hace 3 años la ley estatal de desaparición en Puebla, pues tuvimos que estar 46 días en un plantón afuera del Congreso, donde nos pasaron casi carros encima, motos encima, sí. Las señoras de los negocios de enfrente, ¿no? Nos decía, ¿qué hacen aquí? ¿Ya para qué los buscan? Ya están muertos, ¿no? Y no sé cómo se imaginen las personas que no nos conocen, que no conocen a una madre buscadora, que no sé cómo nos imaginan. Siento que piensan que... Porque recuerdo de una ocasión que una señora se acercó y dijo, ¿pero por qué están felices?
¿Por qué se ríen? ¿Por qué se ríen, no? O sea, Ujú. como si tener a alguien desaparecido te quita el derecho a reír, ¿no? O sea, piensan que es alguien que claramente ustedes están tristes todo el tiempo, yo lo sé, pero no significa que es el semblante que le van a mostrar a todos, ¿no? Claro. Eso, parece eso. Entonces, eso es lo que el comentario. La verdad es que el primer tiempo, pues, los primeros meses, años, o hay quienes pues, siempre, ¿no? No nos cae el 20 y de verdad, pues hay quienes sí nos caemos totalmente, ¿no? Y andamos todas, pues el dolor, la tristeza, pues se la transpiramos por los poros, ¿no? Pero pues bueno, también a veces el tiempo se encarga de aterrizarnos nuevamente los pies sobre la tierra y decir, a ver, con triste, llorando, autoflagelándote, no vas a solucionar las cosas ni vas a estar mejor, ni vas a resolver nada. Entonces, si a tus detractores, por decirlo de alguna manera, porque increíblemente los tenemos, ¿no? A los haters. Ajá, exacto, ¿no? Si les molesta que te rías, pues tú, voy a reír. Si Me les río más molesta fuerte. que me peine y que sonría y que ponga mi cara de felicidad, pues lo voy a hacer, ¿no? Y es parte de la dignidad. Y también es una lucha emocional, anímicamente que tenemos todos los días. Entonces, pues en el Congreso nos pasó eso. Porque la verdad es que en el Congreso volvimos a aprender a reír. Cuando estuvimos en ese plantón, no en el Congreso. Cuando estuvimos en ese plantón, la verdad es que volvimos recordamos que antes reíamos, que podíamos divertirnos, pasárnosla bien, bromear, ¿no? Echar chascarrillo. Y se dieron muchos muy buenos momentos de ese tipo. Y un día se acercó una señora y dice, pues no que sufren tanto por sus hijos. Y están carcajada y carcajada. Pues yo soy, pues, débil, ¿no? Y sí le contesté, señora, si me pongo a llorar, ¿usted se sentirá mejor? ¿No? Obviamente, pues la señora me tiró a loca y ya no me contestó. Sí, sí. No, se fue. Entonces, pues también pareciera que ese es el estigma que como que la letra escarlata que tenemos que traer siempre, ¿no? De sufres, lloras y estás toda tirada al suelo y así te quiero ver, ¿no? Claro. Pues pareciera que socialmente las instituciones así tendríamos que estar. Y bueno, los pendientes, pues que pase, que paren las desapariciones. Que nos garanticen la seguridad a los ciudadanos. En México y en este estado, por supuesto. Y en todos los municipios, claro, hablo de eso. Y hoy el Congreso tiene el pendiente y que espero que lo saque ahorita antes de que se vayan, antes del 15 de septiembre, de aprobar la ley de declaración especial de ausencia, que es una herramienta jurídica necesaria, importante, urgente para los pendientes que se quedaron de la víctima desaparecida, como entre ellos la guardia y custodia de sus hijos que hoy se quedaron a la deriva, sus créditos de vivienda, sus derechos laborales, sus temas de las afores, su seguridad social, compromisos de trabajo, de negocios. Para eso necesitamos esta declaración especial de ausencia. Ya está la iniciativa puesta desde el octubre del año pasado. Ya nomás es cuestión y yo creo que sí los diputados van a querer aprobarla antes de que se vayan en la próxima sesión extraordinaria. Estoy así de que haciendo changuitos, porque justo en la mañana vi un reportaje que le hicieron al director del Congreso diciendo que van a generar nuevas sesiones extraordinarias, pero para aprobar leyes de céspedes. Claro. Y de nueva cuenta están diciendo como lo que, no sé si te lo platiqué a ti, sí, de que es que no hay presupuesto para la ley. ¿Cómo vamos a aprobar una ley sin presupuesto, no? O sea, de ahí se quieren agarrar, ¿no? Claro. Pues aún así, fíjate que sí vi la entrevista con Edgar Garmendia. De hecho, yo he platicado con él, le mando WhatsApps, por cierto, no me los ha contestado como las últimas semanas. Andan muy ocupados, o sea, entiendo la agenda que anda muy saturada, pero yo creo que en algún momento sí me va a contestar.
Y bueno, está bien, no está bien que no me conteste, nomás que pase la ley. Y no Sí, ¿no? necesita un presupuesto adicional. La realidad es que este instrumento jurídico no necesita un presupuesto adicional porque quienes la tienen que implementar son los juzgados. Es el Poder Judicial a través de los juzgados de primera instancia. Entonces, pues en los distritos judiciales donde hay juzgados familiares, pues serán a través de los juzgados familiares. En los que no hay un juzgado familiar, pues serán los juzgados de lo civil o juzgados mixtos. Pero no se necesita que se vaya a crear una institución o toda una estructura de personal ni nada por el estilo. Ya está puesto todo eso. Entonces, no necesita un Solo presupuesto es adicional. voluntad política. No más. Nada más, No más. es que esa es la esencia de absolutamente todo lo que se necesita para que esta ley pueda ser una realidad, ¿no? Definitivamente. Así es. Y pues, no sé si Sergio tengas alguna otra pregunta que le quieras hacer a María Luisa. Pues aprovechar qué perspectiva tienes de mano de eso que nos acabas de comentar con la ya muy mencionada reforma al Poder Judicial. O sea, ¿crees que sí va a ayudar en algo, lo va a refrescar o lo va a revolver otra vez todo y otra vez desde el inicio, por decirlo así? Pues la verdad es que yo espero que funcione. Sí, espero que funcione porque quiero que funcione, porque necesitamos que funcione. Claro. Definitivamente. Yo nada más tengo una preocupación y más bien una duda. No me queda claro cómo van a seleccionar a los jueces y magistrados federales. Es que, perdóname Andrea, es que imagínate, o sea, estar eligiendo, votando por una persona para senador de la República que no es un verdadero legislador, que no tiene la preparación, que no cumple el perfil. O sea, yo no voy a hacer pan cuando lo que hago es, yo no voy a saber trabajar de cómo hacer el pan cuando lo que hago es solo comprar el pan en la panadería, ¿no? Claro. Entonces, pues si va un legislador que se dice indígena y no es indígena, o sea, y cometemos como sociedad por desconocimiento o los vagos de la ley permiten esas aberraciones. Claro. Como Sergio O sea, Mayer. Eso, no quiero personalizar mis comentarios. Ok, yo lo dije. Pero esas aberraciones Okay. originados por los vacíos Legales. vagos de la ley, no quiero pensar a alguien, cómo vamos a elegir un juez o un magistrado que no cumple, que no tiene la experiencia de una carrera judicial. Esa es como una duda y sí me genera incertidumbre, porque si ahorita lo vemos, lo dijiste, están liberando a los feminicidas, torturadores, a los pederastas, han liberado a los perpetradores de la desaparición de personas en Puebla y en otros estados del país. Y no sé, sí me aterra, de verdad me aterra la posibilidad de pensar que hay posibilidades de que alguien por tener una carrera o que se haya distinguido por tener un perfil de servilismo en un partido político, llegue a ocupar un cargo de esos con la importancia que reviste a ser un juez o un magistrado federal. Que pienso mucho que en la actualidad, es que también esa ha sido una de mis dudas, de si la gente no se interesa por conocer los perfiles de un presidente municipal, de un diputado local, hasta de un mismo presidente, ¿cómo se va a interesar en el perfil de un juez y demás instancias? También pienso que en la actualidad igual los jueces están por dedazo de que es amigo del amigo del amigo. Claro. Siento que se va a seguir dando. O sea, claro. Pase o no la reforma judicial, yo creo que se va a seguir dando porque creo que es todavía algo más interno, ¿no? De hasta la propia sociedad mexicana que pues la corrupción es parte de nosotros, aunque no querramos. Es algo que se da en prácticamente todos los estratos de la sociedad. Que no digo que como humanos seamos corruptos, sino que
las dinámicas de poder hace que esa corrupción se dé. Entonces, sí, yo también lo veo como complicado, ¿no? Como que no lo termino de entender, pero ¿tú, Sergio? Pues sí, está el tema de que van a elegir a personas que no estén preparadas. Se supone que eso está cubierto en el sentido de que sí, tienen que tener su carrera judicial, etcétera. El problema más grande, que es del cual no se habla, es este poder que tienen los partidos. Este sistema de partidocracia electoral, de alguna manera hace que Morena ya tenga unos votos así ya puestos, pues, para siempre. Lo cual significa que a pesar de que haya una tómbola, a pesar de que haya una selección relativamente variada, actualmente la política pues está sigue estando en esto de compadrazgos, de ser amigos y ayudarlos a llegar. Para mí personalmente el caso de Lenia Bartres es eso, o sea, el clan de los Bartres es prácticamente esa problemática. Entonces que ella, que de hecho mañana va a venir aquí a Puebla a hablar sobre el Poder Judicial, pues va a pasar absolutamente lo mismo. Los políticos desde atrás van a apoyar a estas personas pues para que queden, ¿no? Es el caso, y para mencionarlo porque me acordé ahorita, es el caso de cuando empezaron las campañas y ciertos legisladores empezaron a apoyar como de atrás, como muy desde atrás, pero apoyando a Claudia Sheinbaum, donde incluso Patricia Armentaris, creo que se llama, ella en una entrevista, cuando la cuestionan, ella acepta que ella y otros legisladores se pusieron de acuerdo para apoyar a la candidatura de Claudia Sheinbaum. Entonces así es como empezó la dinámica en el cual fueron relegando a las demás corcholatas, ¿no? Dicho por el presidente. Pero es que así fue poco a poco y todo esto lo ocultaron no, es que la decisión del pueblo fue así, ¿no? Ellos votaron, entonces van a decir lo mismo, ¿no? Es como, a ver, votaron Armenta, ustedes votaron. Entonces aquí va a ser lo mismo y va a ser lo mismo y vamos a volver otra vez a la dinámica de la partidocracia. Pues sí. Sí, creo que ese es el mayor cáncer que caracteriza nuestra cultura. El pensar siempre que estas posiciones de poder nos van a a garantizar una mejor calidad de vida. Y yo, partiendo de la desaparición de mi hijo, pues te das cuenta que el tener el teléfono de última gama, digo, hoy sí es bien importante porque si no, mira lo que ocurre con los podcasts, ¿no? Pero el que tener cosas materiales nos van a ayudar a ser una mejor persona. Y yo, desde la parte que me ha tocado vivir, tengo casi 50 años de edad, pues nada material te va a hacer sentir bien, ni que te compres el carro del año y mañana el otro y ahorita el último teléfono y ya no quieres el iPhone 15 y ahora quieres el iPhone 15 más Pro, más Pro, más Pro. Pues lo que tenemos que atender son los vacíos que tenemos como seres humanos. Totalmente. Lo que tenemos que atender son esos vacíos del alma, esas heridas que traemos, porque pues por lo que hayamos vivido en nuestra infancia, ¿no? Entonces, pues yo sí le apostaría más a que en el sistema de educación pues haya acompañamiento, pero de verdad, en serio, haya acompañamiento psicológico. Oye, ya sé que un psicólogo no me va a resolver, ya lo entendí a estas alturas de mi vida, ¿no? Pero también entendí que sí necesitamos ayuda. Claro, ¿no? Tú lo que decía, alguien que nos acompañe. Sí, y que pues esto sí, trabajar y apostarle por rescatar y poner en un muy buen lugar los valores, el valor de la persona, o sea, que valgas porque eres una persona y no por lo que vistes, por lo que compras, por lo que te rodea. Digo, hay justo los pederastas, ¿no? O esta gente que son los dueños económicamente del mundo. Tienen empresas, y crean más empresas y se acaban el agua y se acaban la naturaleza, y cuando ya no hay agua y naturaleza tampoco van a estar sus empresas y ellos van a seguir como personas
tan jodidos como están hoy, a Sí. pesar de su dinero. Porque si esa gente ambiciona ser diputado local y te reelegiste para diputado local, pero ahora ya no te puedes reelegir para el local y te vas a ser diputado federal, pues eso no habla más que eres una persona insatisfecha, que eres una persona desgraciada porque no eres feliz, no estás bien, nada te llena. Entonces, pues no es lo material lo que necesitas. O sea, de verdad, hoy sí, una recomendación que tomo para mí misma. Ve al psicólogo, ¿no? Ve a Entonces, terapia. ve a terapia, sí, en serio, o sea, y aclaro, lo tomo para mí misma, ¿no? Claro. Y lo digo en el buen sentido porque nada de lo material nos va a hacer sentir mejor si tenemos un dolor en el alma, si venimos rotos en esa parte interna, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, nada nos va a hacer sentir mejor, nada. Definitivamente nos acabas de compartir, tanto a la audiencia como a quien nos vea posterior, un mensaje bien claro, ¿no? Que es la base para que podamos hasta mejorar nuestras dinámicas. Manuel nos comentó que saludos, las quiero mucho, pura inspiración de Luche en mi pantalla. Te queremos. También te queremos mucho, Manuel. Mucho. Pues sí, ¿no? O sea, que creo que la esencia de que podamos cambiar la realidad del mundo es que también nos cambiemos a nosotros mismos, que nos confrontemos y con lo que dijiste ahora te admiro más porque pienso en una mujer como tú, todo lo que has tenido que pasar, que no pediste y que aún así dijiste, me rifo, que alguien como tú tenga este pensamiento, que alguien como tú nos comparta este amor, porque para mí es desde el amor. Me queda claro que no lo dije mal al inicio, que de grande quiero ser como tú, porque no muchas personas después de pasar tantas tormentas siguen teniendo un corazón amable, siguen teniendo un corazón para sí mismas, para las personas. Entonces te lo reconozco, María Luisa, también tienes que aprender a aceptar que otras personas te reconozcan, porque es muy necesario. Tú también me lo dijiste, a veces nos hacemos chiquitos, pero es nuestra mente, ¿no? Es el autosabotaje y decirte que tú eres una mujer que nos inspira a muchos, que créeme que vas a seguir inspirando a quienes conozcan tu historia y pensar que ese espacio que se dio a través de la entrevista también es para eso, ¿no? Para que otros te puedan escuchar y sepan que si existen personas como tú, es gracias a la propia fuerza de voluntad que tienen, ¿no? Definitivamente. Y el amor de madre, todo el poder femenino detrás de todo esto es súper impactante. Es muy de reconocer. Si tú te das la vuelta dentro de los colectivos, la verdad es que la mayoría son madres, son mujeres las que están buscando, liderando, ¿no? Eso porque, aunque no lo quieran creer las mujeres, estamos cambiando el mundo, obviamente también los hombres, pero siento que ahora se está visibilizando más, ¿no? Nuestro papel dentro de la vida misma, ¿no? Y bueno, ya para terminar, para que no nos alarguemos más, para que puedas ir a casa, María Luisa, pues me gustaría que compartieras la invitación para la marcha del 30 de agosto y le compartieras a la gente, a los jóvenes, que somos los más alocados, y a las familias, recomendaciones, ¿no? Para nuestra vida respecto al tema de la desaparición, ¿no? Porque sé que muchos lo toman a la ligera, ¿no? Desde la prevención sobre todo, Mari. Claro, pues una de los problemas que nosotros hemos identificado y de verdad comprobado es que las redes sociales sin límites, sin debido cuidado, son un peligro para las personas y sobre todo para los jóvenes. Claro. Yo sé que decía mi papá, pues como eres joven sientes que te comes la lumbre a puños. Sí. Entonces, a través de las redes sociales, muchos de los jóvenes, tanto ellos como ellas, han sido captados por las redes de trata o en general de explotación laboral, ya sea con fines de trata o para obligarlos a trabajar, ¿no? Explotarlos en campos de cultivo, para que trabajen como sicarios, etcétera. Entonces,
tengan mucho cuidado. Les preguntaba, revisen sus redes sociales, cuántos seguidores, cuántos amigos tienen, si tienen 400, a cuántos realmente conocen, y si ustedes hoy estuviesen pasando por una dificultad tremenda, que necesiten el apoyo de esa red que ustedes tienen, ¿cuántos de esos 400 van a acudir en auxilio de ustedes en apoyo, ¿no? Entonces, pues nomás ahí para que vayamos echándole coco. Exacto, y pues eso, pues depurar lo que no nos suma, lo que no nos sirve. Y bueno, pues les queremos invitar también el 30 de agosto, muy a mi pesar, porque de verdad es muy a mi pesar, se conmemora el Día Internacional del Desaparecido. Nosotros desde el 2018 generamos una marcha, es una marcha de exigencia, de protesta, en Puebla. La cita será a las 10 de la mañana frente a Fiscalía General del Estado, el Boulevard 5 de Mayo y la 31 Oriente. Nuestras marchas son pacíficas, no rompemos, no insultamos, no quemamos, y no porque no tengamos ganas, porque bueno, pues porque ya no tenemos la energía para aguantar los trancazos. No, ya estamos viejitas nosotras. Entonces, no, es en serio, porque bueno, pues ya no podemos correr. Si llega la policía, pues sí nos van a pescar. Entonces, mejor así. Le vamos midiendo el agua al asunto, ¿no? Y pues les pediríamos que nos acompañen, que se sumen a la marcha, acompañar a las madres. Pueden llevar sus cartulinas con una consigna, lo que les nazca del corazón, desde su empatía, un mensaje para las madres o una exigencia para las instituciones del Estado, pues también se vale, ¿no? Y pues ojalá nos puedan acompañar. Normalmente somos muy pocos realmente los que vamos, somos pocos, pero le ponemos mucho corazón, eso sí, pero pues ojalá y hoy seamos muchísimos más, pues será mucho más corazón. Por supuesto que sí. Pues María Luisa, te agradezco con el corazón en la mano que hayas tomado parte de tu tiempo del día, que yo sé que eres una persona bastante ocupada que anda de arriba para abajo, para estar aquí con nosotros, compartiendo el espacio del podcast, animándonos a seguir, porque como sabes esto es un podcast, bueno, es un proyecto que apenas está pues lanzándose, entonces en verdad que agradezco con el corazón que alguien que como tú nos esté dando tiempo de su vida para ir generando pues redes, ¿no? Y pues nada, Mari, en verdad muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ustedes, y pues ya ven, yo empecé sin entender un colectivo, así que esto puede llegar a dimensiones inimaginables. Que así sea, Mari. Muchas gracias, enhorabuena por este proyecto, ustedes son personas muy inteligentes, conocemos, no es sin ofenderte, no. Sergio, pero pues queremos mucho a Andrea, sí. No, es una mujer muy, muy fregona. Y pues también te admiramos, ¿no? Porque empezaste con nosotros siendo menor de edad. Y ahora, tenías 17 años, le tocó. Ahora ya soy mayor de edad. Y ahora ya es mayor de edad, ¿no? Entonces, pues muchas gracias Jaime, muchas felicidades, enhorabuena, Contra Máscaras, y pues aquí seguimos. Muchísimas gracias, Mari, y muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron y a quienes nos vean después. Confíen en este espacio de Contra Máscaras como un espacio en donde no tenemos pelos en la boca, donde nadie nos rige, nadie tiene convenios con nosotros. Es un espacio autogestivo por y para las personas, para que podamos seguir replicando lo que está aconteciendo en nuestro estado, en nuestro municipio, en nuestro país, en nuestro mundo. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Buenas. Adiós.